Pues bien, muchas gracias por la espera. A nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, le damos la más atenta bienvenida a este último webinar que lleva por nombre ¿Qué hace sencillo a un texto? Acercamiento a la complejidad desde la tipología textual, presentada por el doctor Andrés López Ávila. Y antes de comenzar, me gustaría leerles un poco sobre la gran experiencia del doctor Andrés. Él es licenciado en Lenguas y Literaturas Hispánicas, es maestro en Lingüística Aplicada y doctor en Investigación y Docencia por UNICEPES o en la UNICEPES con la línea de investigación de Lingüística Aplicada. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha impartido clases en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha asesorado 23 investigaciones de grado a nivel licenciatura, ha publicado artículos y ha impartido ponencias sobre los temas de la complejidad lingüística, la lingüística operacional, polifuncionalidad y estudios de lingüística aplicados a corpus específicos. Es parte sobre la experiencia profesional del doctor Andrés. También antes de que nada agradecerle por esta oportunidad que nos está dando con este importante tema que nos dará a todos nosotros. Muchas gracias, doctor, y puede iniciar con su tema. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Gracias a quienes están aquí presentes. Doy comienzo entonces a mi trabajo. El título de mi trabajo es ¿Qué hace sencillo a un texto? Es un acercamiento a la idea de complejidad y un poco a la par a la idea de sencillez lingüística con una aproximación desde la tipología textual. Aunque doy ejemplos de otros tipos de texto, el centro de interés de mi presentación es el tipo de texto al que le llamo texto de divulgación de conocimiento especializado, textos de difusión de la ciencia también tienen este nombre. Entonces ese es el centro de interés. Y a propósito de una discusión sobre complejidad y sencillez lingüística, me pregunto yo, ¿qué es lo que hace que un texto sea sencillo, que sea fácil de leer? Un poco quiero ir discutiendo algunas cositas tanto lingüísticas como textuales para resolver a esta pregunta. Esta es más o menos la organización en términos muy generales de mi presentación. La introducción es brevísima y me concentro en algunos ejemplos de algunos textos, de algunos tipos de texto en específico. Y un poco la pregunta es, ¿qué es lo que hace que este texto sea sencillo o sea fácil? Si quieren poner algunas cositas en el chat a propósito de las preguntas que voy a hacer, podemos hacerlo así. Después hago unas pequeñas notas sobre tipología textual, qué es tradición discursiva, qué es género discursivo, qué es tipo de texto, de manera muy breve, y me concentro después a un subtipo de texto que tiene que ver con el público al que está dirigido el texto. Tantito más adelante explico algunas cositas de qué es complejidad lingüística y voy a decir, ya me adelanto un poco, que el término complejidad lingüística en término global no es el mejor, no es el más adecuado, más bien tenemos que hablar de tipos de complejidad. Y al final presento algunas conclusiones, algunas consideraciones personales sobre lo que he trabajado a propósito de este tema. Empiezo entonces diciendo que tenemos un catálogo de tipos de texto muy distintos. No solamente tipos de texto escriturales, es decir, los poemas, los sonetos, los haikus son un tipo de texto que se distingue de otro tipo de texto que podría ser una novela gótica, por ejemplo. Tenemos otros tipos de texto más contemporáneos, tal vez un poco con más desprestigio injustamente como son los memes. Tenemos otro tipo de texto que es un texto científico, un tipo de texto diferente que es un tipo de texto legal. Tenemos chistes que vienen en una tradición más bien de oralidad, por ejemplo, y tenemos muchos otros tipos de textos diferentes, sermones, chismes, regaños, declaraciones de amor, novelas, poemas épicos, etc.
Los tipos de texto son como un conjunto de unidades que tienen unos puntos en común. Los poemas tienen en común algunas veces el tema o la organización de, por ejemplo, sílabas, rimas, etc. A este conjunto de características comunes, a este conjunto de individuos que se reúnen a propósito de características comunes, les llamamos tipos de texto. Y no solo hay tipos de texto escritos, hay tipos de texto oral también, ¿no? Y son tipos de texto. Entonces, a veces se ha hecho la pregunta de qué tipo de texto es más complejo. ¿Será más complejo, por ejemplo, un poema, un haiku, más bien de la tradición japonesa? Los poemas con aliteración, ahora vemos el ejemplo, son más bien de la tradición germana, de lengua inglesa. Es más difícil, por ejemplo, un meme o un texto científico. Es más difícil un texto legal que un chiste. Son algunas preguntas que nos hacemos algunas veces lingüistas. ¿Qué tipo de texto es más complejo? Vamos a ver algunos ejemplos y después hago una consideración de por qué esta pregunta está tan difícil de resolver. Vamos a ver algunos ejemplos de poemas con aliteración, de haikus, de memes, de texto científico, de texto legal y de chistes. Solamente como ejemplo, y voy a regresar a estos ejemplos. El primer ejemplo es de un verso de Walt Whitman. Walt Whitman dice, "Only the lull I like, the hum of your velvet voice." Muy libremente significaría algo como, solo me gusta el murmullo de tu voz, el canto de tu voz, el suave sonido de tu voz. The hum of your velvet voice, el murmuro de tu voz que parece terciopelo, que está muy suavecita tu voz. Solo me gusta el arrullo de tu voz, ese terciopelo con el que me envuelves con tu voz. Términos muy libres, pues, ¿no? La traducción. Aquí lo que me interesa es destacar una técnica de la poesía germana que es la aliteración, es decir, la repetición de sonidos. En la primera parte del versito tenemos la repetición de fonemas líquidos, es decir, de la L. Only the lull I like, only the lull I like. Hay una repetición de sonidos. En la segunda parte del verso tenemos la repetición de la B. The hum of your velvet voice, es repetición de sonidos. Este texto, este tipo de texto con aliteración, será más complejo o más sencillo que otros tipos de texto. Ahora voy a regresar y voy a decir, no se trata de complejidad en términos globales, sino complejidad específica, y voy a decir por qué es difícil ese texto. Otro tipo de texto con una complejidad, creo, diferente, es el haiku. El haiku es una composición más bien de la tradición japonesa, que se compone de 3 versitos. El primer verso 5 sílabas, el segundo verso 7 sílabas, el tercer verso 5 sílabas otra vez. No necesariamente tiene que haber rima, y es una composición muy, muy breve, pues, ¿no? Leo este fragmentito, este haiku de Borges. Lejos un trino. El ruiseñor no sabe que te consuela. ¿Qué es lo que hace difícil, o en todo caso fácil, un texto como este? No es, en todo caso, la cantidad de palabras que tiene, sino algunas otras cuestiones que tienen que ver más bien con la interpretación, con algunas cositas como de conocimiento del mundo, pues. Lejos un trino. El ruiseñor no sabe que te consuela. Tenemos que pensar, imaginar la situación de una persona en tristeza que escucha a un ruiseñor y el ruiseñor canta y no sabe que le da reposo a esa persona. Eso no sé si está explícitamente en el textito, sino que está en nuestro conocimiento del mundo, en la tradición que tenemos de lectura de literatura. Entonces, la complejidad no está en ese textito, no está en las letras, en las palabras de este haiku, sino en otra cosa afuera. Entonces, lo que hace sencillo o complejo al texto está a veces afuera de las palabras de los textos. Otros ejemplos, tenemos, no sé si alcanzan a verlo, son un poco memes, este tipo de texto, más bien contemporáneo. El término meme se acuñó por Richard Dawkins, que tiene que ver con como la transmisión
de algunas unidades culturales, dice Richard Dawkins. Estos son 3 memes más o menos sobre el mismo tema. Y uno pensaría de primera mano, sin una investigación así como, no sé, sin una consideración adicional, uno pensaría que los memes son sencillos, pero son textos muy complejos. No solamente en términos temáticos, que ahora lo diré, sino en términos de la presentación. Tiene que reunir ciertas características para que sea considerado como un meme. Si tiene una cantidad de palabras muy alta o muy baja, podría ser que no caiga en esta consideración de que sea un meme. Si tiene o no ciertos rasgos la parte visual, puede o no ser considerado un meme. Fuera de las cosas, repito, temáticas. Aquí hago un comentario muy breve sobre este aspecto temático. Dice aquí, nadie, y luego un espacio vacío, y luego Rachmaninoff, y sale un pedacito de una caricatura de Bugs Bunny, en donde estira el dedito para tocar el piano. Y luego tenemos unos deditos preocupados, no sé si se alcanza a leer, pero dice, mis dedos cuando estoy a punto de tocar a Rachmaninoff. Y están los deditos preocupados y llorando. Y después sale una persona con unas manotas bien grandes y no sé, como una imagencita de lo que usualmente tenemos en las playlists de Spotify, y dice, este es Rachmaninoff, y sale la persona con unas manotas. ¿Qué es lo que hace difícil a este meme? No la cantidad de palabras, creo que son 2 cosas lo que hacen difícil a este meme. Uno es la referencia temática. Hay que saber quién es Rachmaninoff y por qué esto sería o no gracioso. La segunda consideración es que tiene, además del aspecto lingüístico, un aspecto visual, al que le podríamos llamar paralingüístico. Entonces, en ese tipo de texto hay 2 tipos de rasgos que hacen difícil al texto, que tiene que haber una muy buena adaptación lingüística y también un muy buen apoyo de lo visual. Son 2 complejidades que participan en simultáneo. Sin mucho detalle les digo que Rachmaninoff era un pianista ruso, un tipo muy grandotote, medía 2 metros y tenía unas manos muy grandototas. Entonces alcanzaba unas posiciones en el piano que pues no alcanzan personas con manos más bien pequeñas. Y entonces algunas composiciones eran difíciles de tocar porque se necesitaban unas manotas como las de Rachmaninoff. Entonces, si hay un poco de como involucramiento con este tema, uno ve esos dibujitos y se ríe. ¡Ay, qué chistoso, qué bonito, qué simpático me cae ese meme! Pero si no estamos tan involucrados con el tema, resultan irrelevantes. Entonces, el aspecto temático por un lado y el aspecto de lo pluricodicial, de la participación tanto lingüística como visual en simultáneo, hacen que estos memes sean difíciles. Otros ejemplos. Tenemos un ejemplo aquí de un texto de divulgación, perdón, de un texto científico, En específico, este texto científico es del área de lingüística. Leo esta oración. Las características del complemento de régimen preposicional heredadas en la nominalización se mantienen en los nombres de verbales que replican la acción y el papel de agente del verbo. La verdad es que esta frase es una frase breve, es una frase que no es tan complicada en el sentido de que no tiene una cantidad tan grande de palabras. Es complicada en otro sentido diferente. Por un lado, tenemos que estar relacionadas con el tema y con el tipo de texto que estamos hablando. Este texto es, con un asterisco allí, pues, más o menos fácil de leer si estamos acostumbrados a leer textos de morfología o de sintaxis en el área de lingüística, pues, ¿no? Si no estamos relacionadas a los textos de lingüística, es muy probable que este texto nos parezca pues, poco más que imposible de leer. Este texto se puede como traducir a un lenguaje más bien cotidiano, más bien no especializado. Y voy a intentarlo ahora un poco de manera improvisada. Las características
de una parte de las oraciones a la que se le llama complemento de régimen preposicional, o sea, un pedacito de la oración que siempre empieza con preposición. Las preposiciones son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, etc. Entonces hay unas partecitas en la oración que empiezan con una preposición. A esto se le llama complemento de régimen preposicional. Entonces, cuando los complementos de régimen preposicional cambian de tipo de palabra y ahora se hacen un sustantivo y no un complemento preposicional, a eso se le llama nominalización. Entonces, cuando esta palabrita cambia de categoría, entonces mantiene la preposición. Esto es a grandes rasgos lo que significa esta oración. Puede ser que a alguien que no esté tan acostumbrada a los textos especializados de lingüística, le parezca que esta oración es más sencilla que la explicación que acabo de hacer ahora yo. La explicación que acabo de hacer ahora yo es mucho más larga, tiene muchas más palabras. Entonces, la explicación que hice yo ahora tiene una complejidad muy alta por el número de palabras. Esta oración que están viendo ustedes en pantalla es más sencilla por la cantidad de palabras, pero es más difícil por el tipo de palabras que se usa. Entonces hay un poco como contraposición. Si queremos hacer palabras más sencillas, tenemos que hacer la oración un poquito más compleja, meterle más palabras y hacerla más difícil en términos sintácticos. Entonces son complejidades correlativas, pues. No hay una noción como de esto es más fácil que esto otro, sino más bien pensar en este segmento en específico que es el tipo de palabra es más fácil, pero en esta otra cosa que tiene que ver con la cantidad de palabras es más difícil. Entonces son complejidades correlativas. Este texto es difícil desde el punto de vista léxico, por supuesto. Sigo avanzando. No lo leeré todo, solamente un pedacito, casi no alcanzan a ver ustedes, supongo. Voy a intentar leerlo, un pedacito nada más. Este es un texto legal, del Semanario Judicial de la Federación, un texto además viejito, de los 40. Leo un pedacito. Trabajo ambigüedad inadmisible en los contratos de... Si en un contrato de trabajo existe una cláusula en la que se establece que la duración de dicho contrato será mientras la compañía tenga necesidad de una producción mayor de la que puede hacerse con el personal de planta que ya existe, y además, mientras que el personal extra que ha sido designado para este objeto adquiere práctica y conocimiento necesarios, o sea, si todo esto no se cumple con lo prevenido en la fracción tal del artículo tal de la Ley Federal del Trabajo, en la que se establece que la duración de contrato contendrá la expresión de ser por tiempo indefinido, para hora determinada o precio alzado. Por lo que, entonces como ven, no ha terminado la oración. No son muchas oraciones, es una oración todavía. Por lo que si la compañía pretende que el contrato que celebró con sus empleados fue para hora determinada y que esto se hace constar en la cláusula mencionada, como esto se hizo en forma de tal manera ambigua y perjudicial para los intereses del trabajador reclamante que en todo momento estaría capacitada la empresa a su libre arbitrio para afirmar que se habían realizado las condiciones impuestas en la relacionada cláusula, y no acaba la oración, y como de admitir que los contratos individuales de trabajo pueden contener tal ambigüedad, se llegaría al extremo de autorizar, etcétera, etcétera, etcétera. Este no es un texto en el sentido de que sea un conjunto de oraciones. Esto es una sola oración enorme, una sola oración casi perversa de la cantidad de palabras que tiene. Es una sola oración, es un texto de una sola oración. Si vemos el ejemplito que tenemos acá atrás, es también una sola oración. Este es una sola oración. Este texto es complejo en dos sentidos. Por la complejidad sintáctica, es decir, por lo arduo que tiene que ver con la estructura de la oración. Son muchísimas palabras juntas. Es una oración muy, muy, muy larga y cuando vamos avanzando ya casi nos olvidamos de lo anterior. Es complejo también este texto si no estamos acostumbradas a leer textos legales. Es muy difícil. Pero tiene otra cosa que hace muy complejo a este texto, que es
porque tiene muchos elementos explícitos. Y un poco va de esto este textito, es decir, tenemos que hacer textos que no tengan ambigüedades. Entonces, en los textos legales, para evitar cualquier cosa de problemas legales, intentan hacer explícito absolutamente todo. Y nos dan demasiados detalles, nos dan demasiada información. Y es difícil aprehender toda esta información. Entonces, si nos dan muy poco, como este, por ejemplo, estos memes de Rachmaninoff, nos dan muy poquito. Tenemos que saber un montón de cosas adicionales para poder entenderlo o incluso disfrutarlo. Entonces, este es difícil porque tiene poquitos elementos y necesitamos saber muchas cosas. El otro extremo es este, que nos da demasiada información. Entonces, son complejos por cosas diferentes. Si nos dan poco, si nos dan demasiado poco, es complejo. Si nos dan demasiada información, también es complejo. Entonces, en el equilibrio está la sencillez. Otro ejemplo, los chistes, que son un tipo de texto más bien de la tradición oral. Creo que un poco después de la tradición escrita, pero sobre todo de la tradición oral. ¿Qué es lo que hace complejo a un chiste? Esto tiene que ver con cuestiones que no necesariamente son lingüísticas y no necesariamente son temáticas. Hago la explicación un poquito de lo lingüístico y de lo temático, pero de la parte más bien social, creo que es donde falla el propósito del chiste. El propósito del chiste, por supuesto, es hacer reír, es causar una reacción. Entonces, si no se causa una reacción, el chiste resulta inadmisible, pues resulta... si la característica esencial de los chistes es hacer reír y no causa risa, entonces eso ya no fue un chiste, se rompió el criterio textual. A propósito, uso unos chistes muy específicos y aunque no puedo ver su reacción, no puedo saberlo, sospecho que muchas personas no se van a reír y van a pensar, ay, qué locura, qué tontería de chiste. Un poco es, sí, tal vez el propósito, pues, porque es un chiste demasiado específico. Y además, como sabrán, explicar los chistes hace que pierdan la gracia, pero bueno, vamos a jugar a esta incomodidad. ¿Por qué Beethoven y Mozart no podían encontrar a su maestro? Porque he was hiding. Y hay este momento raro de los chistes. Ahora la explicación incomodísima, porque he was hiding. La explicación lingüística, primero la explicación temática después, y en tercer lugar la explicación más bien como social-cultural. La explicación lingüística es, bueno, la cultural primero y la temática, sí, esa primero. Haydn, el compositor austriaco-alemán, fue el maestro de Beethoven y de Mozart. Joseph Haydn, que hizo cuartetos de cuerdas y cosas maravillosas. En inglés, Haydn suena como escondiéndose, como el verbito este de to hide, esconder. Entonces, en inglés suena chistoso, because he was hiding. Es un poco como decir, porque él era hiding o porque él se estaba escondiendo. Y entonces ya lo temático se explica, pues ese era el maestro y Haydn suena como que se estaba escondiendo. Eso tiene que ver con ambigüedad lingüística. Eso es por la parte lingüística y por la parte temática. Ahora, por la parte social, pues hay que estar tantito involucrados tal vez en esto, tal vez disfrutar de estos compositores, no sé, conocer tal vez algo de Beethoven, de Mozart, de Haydn, no lo sé, pero estar involucrados en este ámbito, pues. Si no estamos involucrados en este ámbito, pues aunque entendamos esta parte temática y lingüística, no va a resultar ese tipo de texto. No va a resultar. Entonces, es complejo un chiste por varios aspectos, por el aspecto lingüístico, por el aspecto temático y por otro aspecto que no tiene que ver con lo lingüístico y lo temático, sino con el involucramiento emocional, con el involucramiento personal. Si no hay este factor, los chistes no funcionan y por tanto se rompe la pertenencia de este tipo de texto, más bien
Se rompe la pertenencia de este ejemplo al tipo de texto al cual llamamos chiste. Voy a hacer otro chiste igual de soso, igual de específico, igual de tal vez inadmisible, y no haré las explicaciones ahora. ¿Cuál es el compositor favorito de mis gallinas? Bach, 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 Bach. Lo mismo, pues, ¿no? Eso no un chiste esto. Los chistes son muy complejos, temáticamente, lingüísticamente y por otro aspecto que tiene que ver más bien con lo social. Entonces, como vemos, hay muchos tipos de texto diferentes y ya vamos previendo que no es una cosa lo que hace sencillo o complejo a un texto, sino un conjunto de rasgos en este universo al que le tendremos que llamar tipos de complejidades, no complejidad en términos globales y tampoco sencillez en términos globales, porque lo que hace sencillo a un texto, a un tipo de texto, puede hacerlo complejo en otro tipo de texto. Seguimos entonces. ¿Qué hace sencillo a un texto? ¿Qué es lo que hace que un texto sea sencillo? La pregunta está mal planteada. Hay problemas y la verdad es que una pregunta así, creo yo que no se puede resolver. No estoy seguro que se pueda resolver. Hay 3 problemas esenciales. Supongo que puede haber unos poquitos más, pero me concentro en estos. 1. No se consideran las diferencias de los individuos en la especie, si es que tomamos aquí las palabras más bien de la biología. Es decir, al interior del tipo de texto al que le llamamos haiku, o chiste, o poema, o novela, al interior de esta especie hay muchos individuos con características diferentes. Entonces, cuando hacemos una pregunta como ¿qué hace sencillo a un texto?, parece que estamos ignorando estas diferencias individuales. El segundo problema con esta pregunta es que no se considera que hay subtipos de texto en cada uno de los tipos de texto. Si tenemos como una macro categoría el tipo de texto al cual le podríamos llamar poesía, poema, tenemos que ir reconociendo que hay pequeños subtipos de texto en este tipo de texto al cual le llamamos poesía. Y puede haber sonetos, puede haber verso libre, puede haber poemínimos, puede haber haikus, etc. Si tenemos como macrocategoría la categoría novela, tenemos que ir considerando que hay pequeños subcategorías de este tipo de texto al cual le llamamos novela. Novela breve, novela gótica, novela de terror, novela de lo que sea, temáticas estructurales, no importa. Algo que creo yo que se ha pasado por alto, que se ha ignorado, es que el tipo de texto al cual le llamamos texto de divulgación de conocimiento especializado, es decir, texto de difusión de la ciencia, no se le ha considerado usualmente como una especie que tenga subtipos de. Yo pienso que en los textos de divulgación hay subtipos de texto, y estos subtipos de texto tienen que ver con el público al que está dirigido. Ahora voy a hacer un comentario un poquito más a detalle sobre esto, pero hay subtipos de texto. El tercer problema con esta pregunta es que no se considera usualmente, y no solamente cuando se hacen preguntas intuitivas como esta, sino incluso en investigaciones lingüísticas que pretenden ser cabales y profundas y rigurosas, no se considera que existen diferentes tipos de complejidades. Tipos de complejidades. Este término de overall complexity, de complejidad en término global, no sirve. Necesitamos hablar de tipos de complejidades. Tipos de complejidades. Hago una o dos notitas bien pequeñas sobre tipo de texto, aunque ya lo comenté en la parte introductoria. Dice Shivia, por ejemplo, las tradiciones discursivas, tipo de texto, pues, funcionan como modelos que guían la producción y recepción de cualquier texto o discurso. Esto me parece bien interesante. Muchas veces reconocemos primero el tipo de texto y ya cuando reconocemos el tipo de texto, sabemos cómo recibir ese texto. Puede ser que nos vayan a contar un chiste o un chisme, o que vayamos a leer un poema, o que vayamos a leer un texto de difusión, etcétera. Y ya que sabemos un poquito el tipo de texto, a veces es más fácil acercarnos a ese texto.
guíe la producción y la recepción de los textos. Otra cita: la elección que los hablantes hacen, o que los escritores, escritoras hacen, no es aleatoria. No escribimos textos al azar, sino que responde a un principio general que involucra aspectos pragmático-textuales. O sea, hay ciertos rasgos más o menos convencionales que nos hacen escribir un texto de una forma en específica. Repito, por ejemplo, una leyenda, un cuento corto, una carta formal, un WhatsApp, son tipos de texto con características bien específicas. Y si se confunden las características y metemos una característica de un tipo de texto en otro, el texto resulta un poco raro y a veces muy difícil de leer, muy difícil de entender. Difícilmente empezaremos un WhatsApp como una carta formal, pues así: fulanita presente. Por este medio me permito informar a usted que en un WhatsApp eso no queda muy bien, pues queda un poquito raro. Dice Van Dyck, diferencias funcionales varían estilísticamente en relación al texto, al tipo de texto, al contexto y a la situación. Entonces, el estilo, las características lingüísticas varían dependiendo del tipo de texto. La última cita es de Alexopoulos: los tipos de texto concebidos como modelos de organización del discurso tienen sus características lingüísticas y estructurales específicas que hacen que todo texto se estructure de acuerdo con las convenciones. Esta me parece muy bonita porque tenemos un conjunto de individuos con rasgos más o menos comunes. Y estos rasgos comunes son los que permiten la inscripción de estos individuos en cierta categoría. Es decir, algunos rasgos comunes hacen que todos estos sean del mismo tipo de texto. Entonces me pregunto, ¿cuál es el rasgo común? ¿Cuál es el rasgo más importante en el tipo de texto que a mí me parece relevante ahora para esta presentación, que es el tipo de texto de divulgación? Leo: el punto focal que da cohesión a la tradición discursiva de los textos de divulgación es la noción de sencillez. Casi todas las personas que han estudiado este tema de la difusión de conocimiento dicen: tiene que ser sencillo el texto, tiene que ser fácil de entender. Entonces, esta noción de sencillez es la que considero como el punto común al tipo de texto de divulgación llamado texto de divulgación de conocimiento especializado. Ahora, una pequeña nota que quería hacer a propósito de los subtipos de texto en este tipo de texto llamado texto de divulgación, es que tenemos un continuum entre textos más especializados y textos menos especializados. Los más especializados serían, por ejemplo, los artículos académicos en revistas indexadas, o las tesis de doctorado, por ejemplo, son muy especializadas. Y luego tenemos textos un poquito menos especializados, como serían textos de consulta, algo así como, por ejemplo, no sé, breve introducción a la física, un texto de consulta, o un libro de texto, como Biología 1, como para la licenciatura o algo así, o textos en revistas no especializadas. Estos son textos de divulgación de la ciencia, pero no tan especializados como los artículos académicos o las tesis. Y luego tenemos otro tipo de texto, también en el mismo tipo de texto llamado texto de divulgación, pero menos especializado, que sería textos juveniles o incluso textos infantiles. Me gusta tomar de ejemplo los textos de la ecología. Puede haber una tesis de doctorado sobre ecología o un artículo académico publicado en la revista Nature sobre ecología, y esos serían textos muy especializados. Puede haber un texto en una revista no especializada como nociones actuales de ecología en una revista de National Geographic, por ejemplo, ¿no? Y puede haber un texto juvenil como ¿qué tienes que saber de la ecología? Y puede haber un texto infantil en el que haya dibujitos de pececitos y basura, y entonces sea como un cuentito infantil.
hasta con pop-ups, que lo abres y sale el pececito ahí, y sale un dibujito de una basura o algo así, y el pececito está triste, pobre pececito. Es un texto de difusión de la ciencia, es un tipo de texto que podemos considerar igual, pues es un tipo de texto de difusión del conocimiento científico. El público al que está dirigido es lo que cambia. Entonces, una tesis doctoral y un librito con pececitos tristes porque el agua está sucia, es el mismo tipo de texto en términos generales, pero son diferentes subtipos de texto en este marco de lo que consideramos textos de divulgación. Entonces, cada subtipo de texto tendrá características muy específicas que lo hacen sencillo o lo hacen difícil. Por ejemplo, por la dificultad en las oraciones, o sea, qué cantidad de palabras por oración, tendríamos hasta la izquierda un texto, por ejemplo, infantil, y tiene una cantidad de palabras muy chiquita. La línea punteadita sería lo difícil de la cantidad de palabras, y la línea continua es lo difícil en el tipo de palabras que se usa, o sea, palabras especializadas, digamos. Podemos pensarlo. La línea continua es la cantidad de palabras especializadas. La línea punteadita es qué tan difíciles están las oraciones por la cantidad de palabras. Entonces, un texto infantil, lo tendríamos hasta la izquierda, tiene muy poquita dificultad en las oraciones, tiene poquitas palabras. Y las palabras que tiene no son palabras especializadas. Dice, ay, el pececito está triste, en vez de decir, hay un déficit en la población, etc. ¿no? Y luego vamos siguiendo un poquito hacia la derecha en el grado de especialización. Y tenemos en el punto medio un tipo de texto de divulgación, algo que se publica para todo público en la revista National Geographic, por ejemplo. Ahí empezamos a tener un poco más de palabras especializadas, pero como tenemos que explicar estas palabras especializadas y no dejarlas allí, también las oraciones se vuelven un poquito más largas. Entonces la complejidad sintáctica aumenta y tenemos ahí en el punto medio una pequeña cima, en donde aumentó la cantidad de complejidad por las oraciones. Y luego tenemos una tesis doctoral, o tenemos un artículo muy especializado, como el ejemplo que antes veíamos de Vega Orozco en lingüística, y ahora tenemos una cantidad de palabras especializadas muy alta. Por eso la línea continua de palabras especializadas va hasta arriba. Y en los más especializados se usan muchas palabras especializadas. Pero las oraciones se hacen muy chiquitas. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que explicar estas palabras especializadas. Es suficiente con ponerlas y como el público al que está dirigido las conoce, entonces ya no necesitamos explicarlas. Como vemos, son complejidades correlativas. Una línea que podríamos poner en este pequeño esquemita, en este pequeño dibujito que pongo aquí, es una línea en la que tendríamos que poner complejidad pragmática o complejidad de aspectos no lingüísticos, como por ejemplo los memes que tienen apoyo visual. El que tendría más complejidad en el aspecto no lingüístico sería el texto infantil que tendríamos a la izquierda. Entonces, así como la línea de complejidad léxica parece que va aumentando de manera continua, que el de la complejidad sintáctica va aumentando y luego desciende, el de la complejidad pragmática, o sea, el de lo no lingüístico, el más complejo de todos sería el texto infantil. Tendríamos muchísimo apoyo de aspectos visuales, incluso sonoros, olfativos, lo que sea, y va disminuyendo hasta el grado de especialización. Entonces, no es que un texto sea más sencillo que otro, es que cada tipo de texto tiene sus características propias, específicas, no globales. No es que la tesis doctoral sea más difícil que el texto infantil, no, son difíciles y sencillos cada uno a su modo. ¿Por qué? Por las necesidades del público al que está dirigido. Estas son algunas complejidades que vale la pena tener en cuenta, no las voy a explicar todas. Complejidad fonético-fonológica es la cantidad de sonidos diferentes que se usan. Sería muy complejo, por ejemplo, un texto infantil cantado,
porque tiene muchos sonidos, muchos juegos de sonidos. De los ejemplos que antes vimos, el más difícil sería el poema con aliteración de Walt Whitman, que tiene repetición de sonidos. Habría complejidad morfológica por el uso de segmentitos al interior de las palabras. Complejidad léxica, estamos hablando de léxico específico, de palabras especializadas, pues. Complejidad sintáctica tendría que ver con la cantidad de palabras, en términos muy simples, pues, ¿no? Porque hay algunos otros factores a considerar. Complejidad textual, esto tiene que ver con que ese tipo de texto exige determinada estructura para aparecer. Los sermones tienen una estructura como muy rígida, la plática coloquial no tiene una estructura rígida, entonces eso tal vez podría ser textualmente menos condicionado. Hidden complexity, este es un término de Wiesent, tiene que ver con las cosas que no se dicen. Un ejemplito es esto muy común, de pásame el DC, pásame el DC. Eso es muy complejo por todas las cosas que no se dicen, por todas las cosas que están ocultas, por todas las inferencias pragmáticas que tenemos que sacar para poder entender ese tipo de texto. Semántica tiene que ver con significado, pragmática tiene que ver con el contexto, un poco como el chistecito de Haydn o los memes estos de Rachmaninoff que puse. Y la complejidad operacional tiene que ver con una coseta teórica que ahora no voy a explicar a detalle, que tiene que ver con la cantidad de funciones diferentes que puedes hacer con una sola parte. Una sola parte puede cumplir muchas funciones. Eso sería complejidad operacional en términos muy, muy, muy generales. Entonces, un poco para darle cierre a esta platiquita es, ¿qué hace sencillo a un texto? Es una pregunta muy complicada de resolver, pero tengo algunas nociones preliminares, algunas propuestas, nada muy fijo, pero son como propuestas que tengo, ¿qué hace sencillo un texto? Uno, que no se desvíe de las características típicas del tipo de texto al cual pertenece. Es decir, si ponemos mucha aliteración en un texto de divulgación del conocimiento, pues va a aumentar la dificultad. Entonces, no sería productivo. Si ponemos oraciones muy, muy, muy largas en un meme, no va a funcionar, va a ser el texto muy complicado. Si ponemos rimas en un tipo de texto al cual le podríamos llamar chisme, va a ser muy complicado. Entonces, ¿qué hace sencillo un texto? Entendemos las características del texto que estamos emitiendo y nos quedamos con esas características y no metemos características de otros tipos de texto. Creo que es una de las razones, probablemente, por las que se hace difícil y complicado algunas veces ejemplos de creaciones artísticas en las que se involucran diferentes tradiciones artísticas. Creo que fue lo que hizo en algún momento complicado, por ejemplo, la novena de Beethoven, que de repente le metió coro, y es que las sinfonías no tenían coro, y la hizo difícil, pues, ¿no? Se mezclaron, pues, características de tipos textuales diferentes. Es lo que propongo, que no se mezclen características de tipos textuales diferentes para que sea un texto sencillo. En este sentido, pues, propongo la monotonía en el textual. Algunas cositas lingüísticas para promover la sencillez, en español al menos que sea sujeto, verbo, objeto y que no se cambie de orden las palabras, que no sean oraciones larguísimas, que no haya demasiada subordinación, por ejemplo, que si tenemos palabras especializadas, las expliquemos, que si hacemos difusión de la ciencia, expliquemos con metáforas y que tampoco queramos explicar a detalle absolutamente todo. Creo que podemos meter dibujitos y algunos otros aspectos paralingüísticos para aumentar tantito el grado de complejidad paralingüística, pero disminuye la dificultad para entender este tipo de textos. Solo como ejemplo pongo aquí los textos infantiles en el marco de la difusión del conocimiento. Tienen muy poquita complejidad léxica, muy poquita complejidad sintáctica y mucha complejidad pragmática y muy poquita complejidad textual. Los textos de divulgación, de complejidad léxica, no tanto, más o menos.
mucha complejidad sintáctica, muy poquita complejidad pragmática y más o menos de complejidad textual. Los textos muy especializados tendrían muchísima complejidad léxica, muy poquita complejidad sintáctica, muy poquita complejidad pragmática y mucha complejidad textual. Entonces, la propuesta general es, entendemos el tipo de texto, no nos desviamos de las características comunes a ese tipo de texto y hay que entender que hay diferentes tipos de complejidades y estas complejidades son, en la mayoría de los casos, correlativas. Y es todo por mi parte. Creo que ahora es... Creo que es un espacio para preguntas. A ver si me pueden ayudar por ahí. Sí, doctor Andrés, muchas gracias por la explicación de este gran tema que nos acaba de brindar. Como lo comentamos al inicio del webinar, en este momento se estará dando la sesión de preguntas o dudas que tengan sobre el tema expuesto. Agradecemos a todos los asistentes que si tienen alguna duda, inquietud o pregunta sobre lo que nos acaba de presentar el doctor Andrés, por favor de escribirlo en el chat para que nos apoye el doctor Andrés respondiendo las dudas o inquietudes que tenga. Gracias. Ahí, mientras escribe alguien, si alguien tiene alguna cosita, agradezco el comentario de Esmeralda Guadalupe López. Muy bonito comentario, lo entiendo, de mucha complejidad pragmática. No hay muchas cosas explícitas, sino información de algunos aspectos no lingüísticos. Pues está hermoso lo que pones, creo que es un muy bonito ejemplo y agradezco mucho el comentario que pones ahí. Gracias. ¿Qué consejo le podría dar para un ensayo? En cuanto a un ensayo, ¿cómo citar un ensayo? O sea, ¿te refieres a cómo escribir un ensayo y poner las referencias, todo esto? O sea, como tips para escribir ensayos. ¿Esa es la pregunta? No. Sí. ¿Cómo escribir ensayos? Creo que la estructura textual de los ensayos es más bien rígida. Creo que podemos hacer una pequeña introducción de esta estructura rígida y a partir de ahí ir llenando pequeños huecos. La estructura del ensayo es esencialmente: el objetivo del presente trabajo de investigación es... y se pone ahí el objetivo. Para ello, divido mi investigación en los siguientes 3 o 4 aspectos. El primero sirve como una introducción general al tema y desarrollaré tal cosa. En el segundo, revisaré la parte de los antecedentes para contextualizar la información. En el cuarto, haré una revisión crítica de las teorías contemporáneas. Por último, presentaré mis conclusiones. Y esta parte es como la introduccióncita. Y ya ahí tú presentas la estructura general del ensayo. Y entonces, ahora empiezas a escribir la primera parte. ¿Y cómo escribimos la primera parte? Decimos, para comenzar, revisaremos esto y esto y esto. Y te echas tus 2 paginitas. Y luego salto de línea y dices, en segundo lugar, en cuanto a la revisión de antecedentes, vale la pena mencionar que, y escribes. Y luego, por otra parte, es momento de revisar críticamente tal teoría. Y escribes. Y luego, para finalizar, ¿qué se usa? Para finalizar, comento que tal cosa. Entonces, la estructura de los ensayos creo que es más o menos rígida. Podrías presentar la estructura y después ir llenando esos huequitos. Y eso hace que el texto esté como, pues, no sé, como sencillo, creo, de leer. Creo que sencillo. Una opinión que tengo por ahí, Esmeralda. Gracias por tu pregunta, está muy interesante.
Muchas gracias por la respuesta, doctor Andrés. Seguimos comentando a los asistentes. Si tienen alguna duda, inquietud o pregunta sobre el tema, por favor de dejarnos en el chat. También ya colocamos en el apartado de anuncio la encuesta que les comentamos al inicio por si nos gustan apoyarnos en responder la encuesta. Son aproximadamente 5 preguntas, no demoran mucho tiempo en contestar. Paola Guadalupe Campos realiza una pregunta, ¿gusta que la lea o...? Sí. Sí, por favor. Dice Paola, a propósito del ejemplo de divulgación científica, ¿qué es un esfuerzo por dar acceso a las personas a temas de áreas especializadas? Reconoce estrategias específicas que se usan para volver a un texto, entre paréntesis comenta de química, física, etcétera, más sencillos. De forma complementaria, cree que la disminución de algunos tipos de complejidad son parte necesaria para la universalización del conocimiento, es decir, tenemos que disminuir la complejidad de los textos especializados para que más personas tengan acceso a ese conocimiento. Sí, la primera pregunta un poco de el que tiene que ver con el área, la verdad es que sí veo una diferencia en áreas digamos como de ciencia dura. En específico hablo de física y de biología, creo, sobre todo de física y de biología. Creo que sí hay algunas estrategias específicas de estas áreas que han sido diferentes de estrategias en otras áreas diferentes, en áreas tan diferentes como arqueología o lingüística. Creo que historia va empezando por ahí. Esta estrategia no tiene que ver con los textos escritos, sino con textos de divulgación que están más bien anclados en lo que tenemos como documentales, como estas miniseries o pedacitos de, no sé, de capitulitos que explican, por ejemplo, hoyos negros o algo así. Creo que algo que ha hecho muy bien la física y la biología en temas de divulgación es el apoyo de material audiovisual en video. Creo que sí es algo en específico que han usado ellos, sobre todo biología y física, son los superestrellas de la divulgación. Más o menos conocemos estas nociones de hoyo negro, de leptons, de quarks, de evolución, etcétera, por las superestrellas de biología y de física. ¿Y en dónde están esas superestrellas? En plataformas audiovisuales. Carl Sagan, por ejemplo, o Neil deGrasse Tyson, son grandes divulgadores. Y es más bien un equipo que ha trabajado sobre sí, como estrategias específicas, pero tiene que ver con divulgación en materiales audiovisuales. Creo que no lo hemos hecho en lingüística, creo que se empieza a hacer en historia, en algunas cositas. Entonces, lo audiovisual es muy, 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 muy bonito. Que nos estén explicando lo de los hoyos negros y nos pasen dibujitos de así estrellitas que desaparecen con efectos visuales, eso está bien hermosísimo. Y no ni siquiera he pensado yo cómo podemos explicar esto que decía, por ejemplo, del texto de Vega Orozco, qué es gramaticalización de sustantivos de verbales. Ni siquiera se me ocurre cómo visualmente podemos poner algo tan hermoso como las cositas atómicas de la física o los procesos de animalitos viejitos, cómo cambian en la biología evolutiva. Es algo que se ha hecho en cosas audiovisuales que no hemos hecho nosotros. Creo que eso sí es específico para esas áreas. Por otro lado, dice de disminuir la complejidad de textos especializados para un poco democratizar todo. Yo creo que antes yo pensaba que sí, que se tenía que hacer más sencillos. Ahora pienso, tiene que adaptarse la complejidad a una complejidad que pueda entender un público no especializado. Entonces no es solo disminuir la complejidad en términos globales, sino, por ejemplo, tenemos mucha complejidad léxica, disminuir esa complejidad aunque aumente la complejidad sintáctica. No tenemos nada de complejidad pragmática, hay que aumentarla. ¿Cómo la aumentamos? Poniendo dibujitos y videitos y eso. Entonces, creo que en el ajuste de los tipos de complejidad es en donde está la mayor facilidad para leer un texto, porque es muy importante que el conocimiento se empiece a difundir. Sí, muy, muy bonitas preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor Andrés. La siguiente pregunta es de Alexis Jonathan Zurita Moreira. Él pregunta, ¿qué estrategias ayudarían a los estudiantes
que recién inician en cursos superiores a redactar textos divulgativos. La verdad es que, por ejemplo, Reinertsen, Richard Feynman o Pérez Tupiñá han dicho que esto es un poco una profesión. Entonces, no tiene que recaer sobre la misma persona la responsabilidad de escribir el texto de especialización y el texto de divulgación. A veces hay traductores, pero son traductores no de una lengua a otra, sino de una tradición discursiva a otra. Hay muchas personas que se han especializado en redactar textos de divulgación. En específico, sobre la pregunta, muy buena pregunta que hace Alexis, es: yo recomendaría leer textos de divulgación. Yo recomendaría leer un texto especializado y después un texto de divulgación más o menos sobre el mismo tema. Y vamos sabiendo las como características, pues lo común, lo ideal de este tipo de textos. Yo recomendaría muchísimo, muchísimo leer a Pérez Tupiñá. Algunas veces he intentado hacer cositas sencillas y por malas costumbres, de repente le meto así mucha especialización y como que pienso, no, esto está difícil. Entonces intento leer a Pérez Tupiñá y Pérez Tupiñá tiene estrategias bien bonitas, como poner la palabra especializada y después explicarla y decir algo así como, a esto se le llama evolución convergente. La evolución convergente es, imagínense que, y entonces explicarlo como con metáforas. Esa es una estrategia, redactar con metáforas, poner dibujitos, poner chistecitos. Esto tiene que ver con textos de divulgación y, por supuesto, este tipo de texto no es el que nos piden, por ejemplo, para un ensayo final en la licenciatura en antropología. La verdad es que los tipos de textos de divulgación pues son diferentes a lo que nos piden usualmente en la escuela. Entonces recomendaría leer textos de divulgación, chistositos, ver, por ejemplo, documentales de Nat Geo. Eso yo pensaría. Gracias por la respuesta, doctor Andrés. Esmeralda Guadalupe López Madrigal comenta: me gustaría saber si podemos contactarlo para una asesoría en cuando tengamos algún proyecto y necesitamos algún apoyo para una investigación o una redacción. Sí, me podrían contactar por correo. No sé cómo convenga que ponga yo por ahí en el chat mi correo, o no sé si lo tienen por ahí a la mano usted, no sé. Si gusta, podemos colocar nuestro correo institucional. Sí, ahora mismo lo pongo. Denme un segundito, por favor. Sí, gracias. Las personas que nos comentan, que nos preguntan sobre si podemos repetirlo, la parte de la introducción, le comentamos que se está grabando este webinar, se estará subiendo en nuestro canal de YouTube y al igual en nuestras redes sociales. Los invitamos a seguirnos o suscribirse a nuestro canal de YouTube, el cual lo pueden encontrar como UNICEPES. Lucero Rivera Torres pregunta: doctor, ¿qué estrategia de enseñanza podemos usar para que el alumno comprenda el lenguaje técnico y especializado? Creo que lo primero que se tiene que hacer es no meter al alumno o a la alumna directamente a leer un texto especializado sin antes haber comprendido qué significan esas palabras en específico. Creo que tiene que ver con un aumento gradual en el dominio de la complejidad léxica. Es decir, primero leer, por ejemplo, Introducción a la biología, conceptos base. Y entonces después ya leemos la tesis doctoral de biología. ¿Por qué tiene que ser así gradualito? Porque si no vamos a tener palabras que no entendemos sencillamente. Otra estrategia podría ser un poco como seleccionar las palabras especializadas, subrayarlas o algo así y hacer un pequeño glosario. Yo recomendaría una estrategia, además, no es que, a ver, lee el texto y subraya las palabras que no entiendas. Ay, no, eso se me hace bien complicado. Mejor los profesionales y las profesionales docentes leemos el texto y explicamos, estas son las palabras difíciles que están por ahí, son las palabras especializadas. Mira, gramaticalización significa esto, para que cuando lo leas pongas atención. Evolución convergente es esto, para que pongas atención. Quarks es esto, para que pongas atención. Creo que
creo que tenemos que ir poquito a poco dosificando la cantidad de léxico especializado, porque si no, en una oracioncita tenemos 5 palabras especializadas y no entendemos todas, y entonces no entendemos la oración. Creo que poquito a poco tiene que ir reconociendo léxico. Y una vez que reconozca léxico, ya se vuelve más fácil leer textos con mucho léxico. Entonces creo que por ahí podría ser una estrategia. Voy a poner mi correo aquí, pero por favor aquí quien nos ayuda a coordinar. No estoy seguro si es unicepes.edu.mx. Estoy en lo correcto, ¿verdad? ¿O es? Sí, así es, doctor. Así es, ese es mi correo por si en algún momento podemos trabajar en conjunto, sí. Muchas gracias por la respuesta, doctor Andrés. Me parece que son todas las preguntas que tenemos en el chat. Al igual, si la audiencia no pudimos detectar alguna pregunta en el chat, si pudieran comunicarse a través del correo electrónico también. Sí, muy bien, muchas gracias, doctor. A nombre de UNICEPES le agradecemos esta excelente participación en nuestro primer ciclo de webinars 2022 de manera gratuita. Un gusto tenerlo con este excelente tema que nos presentó doctor Andrés. Esperamos contar con su participación en algún otro de nuestros eventos o ciclos de webinars que ponemos de manera gratuita para para toda nuestra comunidad, la sociedad y las personas que le interesan este tipo de temas que nos comparten. Muchísimas gracias, doctor. No sé si tenga algo que agregar antes de finalizar la sesión. Nada, muchas gracias. Agradezco mucho la atención y la invitación y gracias a quienes estuvieron presentes. Muchas gracias.